Podemos consultar aquí la pestaña de solicitud de corrección, rechazo y aseguramiento. Al terminar de registrar todos los datos, el usuario selecciona el botón de guardar o el botón de guardar y nuevo si es que desea registrar más bienes. Yo daré clic en el botón de guardar y cerrar. Y como vemos, se ha ingresado el registro del vehículo que anteriormente estuve registrando. Ahora nos pasamos a la sección datos del donante. Aquí se estará mostrando la leyenda. La información debe de ingresarse como aparece en la constancia de citación fiscal. Al dar clic sobre el donante se nos mostrará un listado de opciones donde el usuario elegirá al donante y al encontrarlo simplemente damos clic en el listado. Y como vemos, se nos ha precargado su nombre, su apellido y, bueno, ambos apellidos. Y al usuario solamente le quedaría cargar la identificación oficial del donante, el comprobante de domicilio del donante y CURP del donante. En el campo procedencia del donante, el usuario va a elegir el tipo de donante que esté dando este vehículo. También se nos estará solicitando la constancia de citación fiscal del donante. La última sección que tiene la solicitud de donación es contrato de donación. Aquí el usuario deberá de marcar la casilla, ¿existe contrato de donación? Si existe, marca la casilla y le estará solicitando la fecha de firma de contrato, el número de registro de contrato y el contrato de donación. En caso de que no cuente con contrato de donación, la casilla se puede quedar desmarcada. Ahora sí, el usuario selecciona el botón de guardar de la solicitud. Al seleccionarlo, ha avanzado al estado registrado. En este estado se habilita el botón de editar, enviar autorización y eliminar. En caso de seleccionar el botón de eliminar, bueno, se estará eliminando tanto la solicitud como el bien que hemos registrado. Al seleccionar el botón de autorizar, el sistema nos mostrará un mensaje de advertencia. Solamente si no se ha asegurado el vehículo, el cual dice, debe leer el archivo clasificación de bienes a declarar para aseguramiento y posterior activar la casilla he leído la clasificación de bienes. Aquí el usuario da clic en el botón de aceptar. Para asegurar estos vehículos, el usuario de dependencia selecciona el botón de editar. Se ubica en la tabla y selecciona un vehículo que previamente registró. Bajamos un poco más y bueno, ahora vemos que la sección datos para el aseguramiento se nos ha habilitado. El aseguramiento en las donaciones siempre se realizará en el estado registrado. También se deberá de ingresar el código programático, pero primero ingresaremos los datos para el aseguramiento. El usuario tendrá a la mano el archivo de clasificación de bienes muebles por si requiere apoyarse de él. Después deberá de marcar la casilla he leído la clasificación de bienes. Al marcarla se habilitará el campo tipo de bien mueble a declarar para aseguramiento, donde seleccionará la opción. O como estamos en vehículos, solamente se mostrará el tipo de aseguramiento que corresponda al vehículo. En este caso, estamos ingresando un montacargas, el cual está asociado a un aseguramiento de equipo contratista. En el campo código programático, el usuario da un clic sobre la línea resaltada en color rojo y nos mostrará el botón de crear y editar. Daré un clic. Y bueno, aquí se nos abrirá otra ventanita llamada crear código programático, donde el usuario ingresará el
número de proyecto, la solicitud de proyecto y nada más estos datos. Para ello da clic sobre la línea y le mostrará un listado de opciones. En caso de no encontrar a simple vista la opción que busca, puede dar clic en el botón de buscar más. Y se mostrarán todos los proyectos que se encuentren disponibles para la dependencia que se seleccionó. También el subproyecto. Al terminar de registrar la información, el usuario selecciona el botón de guardar. Pero antes daré clic en el botón de guardar. Y si el sistema identifica que el código programático que estamos registrando en este momento ya se encuentra registrado, nos mostrará este mensaje de advertencia. El código programático debe de ser único. Entonces, el usuario deberá de cambiar, ya sea el proyecto o el subprograma. Doy clic en el botón de aceptar y en este caso tengo que cambiar el subprograma. Al dar clic en el botón de guardar, como vemos ya no me mostró ningún mensaje y me dejó avanzar. También se ingresó el código programático. Ahora sí puedo dar clic en el botón Por de favor, guardar. Jenny, Sí, perdón. Bueno, esta parte del código programático es nueva y esta se utiliza nada más para que la Contaduría General pueda hacer la contabilidad de las bajas. Para el llenado del registro del código programático, ¿puedes hacer un clic ahí en donde dice guía del registro, Jenny, por favor? Ajá, aquí tenemos la guía en donde se les indica básicamente ustedes llenarían tres campos, que es el programa, subprograma y bueno, si te bajas un poquito, lo que son el programa, subprograma, aquí nos da el glosario de todo. Eh, sí, recorre, por favor. Programa, subprograma. Y en el caso de tener la etapa, el tipo de proyecto y el número de proyecto sería lo que pondríamos. Ajá. O sea, si se dan cuenta, nada más sería llenar los datos del programa, subprograma, obviamente la dependencia, subdependencia y estos datos. ¿Sale? Este es, digamos, esta es la guía para poder llevar a cabo la generación del código programático. Gracias, Jenny. gracias por complementar la información. Como se comentó, también el usuario de dependencia podrá guiarse del archivo guía para el registro del código, donde podrá leer con mayor claridad todo lo referente para asociar un código programático. Ahora sí, ya que hemos terminado de asegurar y de ingresar el código programático, el usuario selecciona el botón de guardar. Seguido de esto, volverá a dar clic en el botón de guardar, pero de la solicitud. Ahora sí, da clic en Se el fue. botón de enviar Ella se va a las 12, bien a temprano. autorización. No le gusta el Vemos trabajo, que del ajá. estado Está registrada temprano. avanzará. Bueno, antes nos mostrará un mensaje, el cual dice petición enviada exitosamente. Dice, la solicitud será enviada a autorización del secretario Pásame. administrativo o Si quieres, jefe de búscame. unidad administrativa. Sí, como estoy Damos ahorita en clic en curso, el botón de aceptar y la solicitud ha avanzado no al te preocupes. estado en proceso de autorización. De igual manera, en este estado, al usuario se le estará habilitando el botón cancelar solicitud. Si el usuario de dependencia desea cancelar esta solicitud, bueno, puede seleccionar el botón de cancelar. Cierro sesión. Y nada más un momento, vuelvo a iniciar sesión.
Creo que no se oye. Ah, estoy iniciando sesión. Ok. Es que se me cerró y me sacó del sistema, pero no se preocupen, recuerden que esto solamente, bueno, no les pasará en producción, como estamos en un ambiente de prueba. Y ahora sí, nos habíamos quedado que en el estado en proceso de autorización al usuario de dependencia se le habilita el botón cancelar solicitud. Al seleccionarlo, se nos estará mostrando esta ventana, la cual se llama cancelar solicitud de vehículo por donación. En ella podemos ver la fecha de cancelación y un campo que se llama observaciones. Aquí el usuario va a ingresar las observaciones de por qué se está cancelando esta solicitud de donación. Aquí por méritos de prueba solamente pondré ya en producción. Lo que ustedes tienen que poner es por qué están mandando a cancelar esta solicitud. Ahora sí, el usuario de dependencia selecciona el botón de aceptar y la solicitud ha avanzado al estado cancelada. Voy a bajar un poquito más hasta ubicar la sección de actividades planificadas, donde al secretario administrativo se le ha enviado una notificación vía correo electrónico de que la solicitud de donación de vehículos ha sido cancelada. Y bueno, esto es lo que estaría haciendo el usuario de dependencia. En el estado, o bueno, cuando ya la solicitud avance a un estado como el autorizada de director de bienes muebles, como lo vamos a ver en este caso, al usuario de dependencia ya no le aparece cancelar solicitud, sino que el botón cambia de nombre y se llama ahora solicitar cancelación. Si el usuario de dependencia quiere solicitar esta cancelación, da clic en solicitar cancelación y se vuelve a abrir una ventana muy similar a la que ya vimos, donde igual se mostrará la fecha de la cancelación y la observación de por qué se va a solicitar esta cancelación. Aquí el usuario selecciona el botón de aceptar y la solicitud ha avanzado al estado en proceso de cancelación, donde ahora se le notificará al secretario administrativo, el cual, bueno, podrá aceptar o rechazar la cancelación. Si el usuario selecciona aceptar cancelación, bueno, avanzará al estado cancelado. Pero si el secretario no acepta la cancelación y da clic en el botón de rechazar, avanzará al estado en autorizada del director de bienes muebles. Quiere decir que la solicitud regresará al estado en el cual se encontraba. ¿Okay? Bueno, hasta aquí ya vimos las funciones que hace el usuario de dependencia en las solicitudes de donación. Ahora vamos a ver la función que hace el usuario, el secretario administrativo dentro de las donaciones. Aquí voy a ingresar al módulo de inventarios y el secretario se dirige a vehículos, opción solicitud de alta por donación. Aquí el usuario se va a dirigir a alguna solicitud que se encuentre en el estado en proceso de autorización. Vamos a ingresar. Y bueno, aquí el usuario, secretario administrativo, tiene dos opciones. Bueno, dos botones, el botón de enviar a corrección y el botón de rechazar.
También tendrá la opción de firmar la solicitud. Solamente la podrá firmar si es que la información de esta solicitud de donación es correcta. Para ello, el secretario deberá de revisar todos los datos que se incluyan en ella, desde los datos de la solicitud hasta los datos del bien. Sienten, compañeros, que Jennifer va un poquito rápido, levanten la mano, para que sea un poquito más leve la explicación, por favor. Sientan esa confianza, por favor. Sí. Ok, bueno, creo que no. Y bueno, les comentaba, si el usuario secretario administrativo identifica que los datos son correctos, para ello debe de revisar la información de los vehículos que cuenten con el código programático, así como los datos para el aseguramiento, que las fotografías sean legibles, los datos complementarios igual sean correctos, y así como los datos de la solicitud, desde los datos de la dependencia hasta los datos del donante. Si todo es correcto, el usuario selecciona el botón de firmar. Aquí al usuario se le va a abrir esta pequeña ventanita donde ingresará la contraseña de su firma electrónica. Al terminar, vuelve a seleccionar el botón de firmar que aparece en un color azul. Y bueno, el sistema va a validar que la contraseña sea correcta. Aquí es muy importante que tengan cuidado, ya que un momento. Va a validar que la contraseña sea correcta. En caso contrario, bueno, no nos permitirá avanzar de estado. Vamos a esperar a que valide mi contraseña. En caso de que no estemos ingresando la contraseña correcta, no nos permitirá avanzar de estado como en este momento. Creo que mi navegador me está dando un detalle, nada más denme un momento, voy a dejar de compartir para reiniciar un poco mi navegador. Si tienen dudas, las pueden estar realizando en el chat. Bueno, aprovechando esta pausa, es importante mencionar que para las altas por compra directa vehiculares, de donde se obtiene la información es del SAI. Entonces es importante que en el apartado de vehículos en el SAI ustedes completen todo el expediente. Es necesario porque con esto la licenciada Elizabeth Alvarado entra a un módulo por parte del SAI para revisar toda la documentación que ustedes suben en el expediente. Y ya una vez que ustedes completan toda la información, pues es cuando ya la licenciada notifica el vale y en ese momento ya les va a aparecer a ustedes en facturado. Sí, entonces sí es importante que para que ustedes su solicitud en el Siria pase a estado facturado,
completen en su totalidad el expediente con la licenciada Elizabeth Alvarado. La documentación en el SAI. Gracias. Gracias. Y bueno, voy a volver a compartir mi pantalla para que podamos ver. Nada más se aclara que el SAI es lo que era el SIC, ¿eh? Nada más. Gracias. Y bueno, aquí ya me terminó de cargar. Una vez de que se ingrese la firma del secretario administrativo, vamos a poder ver su QR y bueno, abajito su nombre. En este caso estamos en un ambiente de pruebas, por eso nos aparece este nombre. Ya en producción estaría saliendo su nombre del secretario administrativo. Al firmarla, avanzaría el estado autorizada por secretario administrativo. ¿Okay? Y bueno, esto es lo que también estaría haciendo el secretario administrativo en una solicitud de vehículos. Después, en el estado de autorizada secretario administrativo, el siguiente usuario que ingresaría sería un usuario de la DGPU llamado validador documental. Aquí el usuario lo que tiene que hacer es revisar también que los datos del vehículo como los de la solicitud sean correctos. Al revisarlos, avanzará al estado autorizada por el director de bienes muebles. En el estado autorizada por el director de bienes muebles, el director lo que va a ingresar es la firma electrónica. Y se estará viendo una segunda firma electrónica, pero ahora del director de bienes muebles. Después de este estado, avanzaría al estado en proceso de autorización del director de bienes muebles para que ingrese el usuario a planificador de actividades, el cual va a asignar al validador y el cual va a ir a hacer las revisiones físicas de este vehículo. Al hacer esa planificación, la solicitud avanzará al estado en verificación de campo, donde entrará el validador documental, el cual va a activar la solicitud de donación. Una vez que la solicitud de donación esté activa, aquí el usuario dependencia podrá consultar el folio de inventario VD para las solicitudes de donación de vehículos. De igual manera, se le estará notificando a los usuarios que la solicitud ya se encuentra activada. También pueden consultar los movimientos desde el apartado Actividades planificadas. Y un poquito más abajo podrán consultar los movimientos que ha tenido esta solicitud de donación de vehículos. Y hasta aquí hemos terminado de ver la solicitud de donación de vehículos. Ahora pasaremos con la solicitud de donación de bienes muebles. El proceso es muy similar, solamente cambian unas pequeñas partes en la creación de la solicitud. Para ello me voy a cambiar de usuario para volver a ingresar como un usuario dependencia. Voy a ingresar al módulo de inventarios y ahora el usuario dependencia se va a dirigir a bienes muebles y va a seleccionar la opción solicitud de alta por donación. ¿Ok? Repito, bienes muebles, apartado solicitudes, opción solicitud de alta por donación. Al ingresar, el usuario dependencia va a poder ver todos los registros que estén asociados a su dependencia, agrupados por estado. En la parte de arriba pueden ver el botón de crear. Al dar clic sobre este botón, se nos va a abrir una solicitud en estado borrador. Aquí, bueno, el usuario
deberá de ingresar todos los datos obligatorios de esta solicitud, iniciando por los datos de la dependencia, así como los de la subdependencia. También el centro de trabajo y el beneficio de la donación. Para las solicitudes de donación de bienes muebles, también es necesario ingresar la carta de intención de donación. Daremos clic en el botón de subir archivo y vamos a ingresar la carta de intención. En la sección Datos del solicitante nos pedirá el área solicitante. Después tenemos el campo responsable del área solicitante. Al dar clic sobre la línea nos mostrará un listado de opciones. Aquí vamos a elegir al responsable. Y bueno, como en las solicitudes de vehículos, si nuestro responsable cuenta con correo, se estará cargando su información. También el usuario que capturan se llenará una vez que la solicitud avance al estado registrada. Volvemos a tener la misma leyenda que veíamos en la de vehículos que dice: será responsabilidad de la dependencia solicitante la veracidad y contenido de la información que registre en el sistema. Bueno, esto es muy importante. Y después nos pasamos al campo folio de inventario. Como lo vimos en la solicitud de vehículos, este se va a generar cuando llegue el vehículo al estado activo. El campo origen de donación, tenemos las mismas opciones, que es nacional y extranjera. Recuerden que si elegimos extranjera, se nos estará habilitando el campo tipo moneda y el campo tipo cambio. Para las nacionales, solamente se mostrará de lectura el campo tipo moneda. En la tablita de los bienes, al usuario le aparecerá el botón de agregar línea. Al dar clic sobre él, se mostrará una pequeña ventana, la cual se llama crear lista de donación, donde deberemos ingresar el nombre del bien. En este caso vamos a registrar, va a ser una bomba de vacío. Y la descripción de esta bomba de vacío es la siguiente. También nos estará solicitando la marca, número de serie y el campo modelo. Recuerden que para mostrar estos datos obligatorios podemos seleccionar el botón de guardar y guardar in memory. Al seleccionarlo se nos resaltará en color rojo todos los datos obligatorios. Como vemos en la solicitud de donación, pues no nos aparece el tipo de vehículo, solamente nos solicita la marca, el número de serie y el modelo. También nos estará solicitando el costo factura, el costo unitario sin IVA, el cual recordemos que si ingresamos algún importe menor a las 100 UMAS para bienes capitalizables, se nos mostrará el siguiente mensaje. El bien bomba de vacío con número de inventario debe ser mayor a 100 UMAS. Entonces aquí debemos de modificar el costo unitario sin IVA. Si el bien no corresponde a las 100 UMAS, se borrará y se pondrá otra vez en 0. Ahora sí, mi bien o el costo del bien, si pertenece a los capitalizables, ya no me muestra el mensaje. Debo de ingresar también el impuesto del bien, donde puede elegir entre el 0, el 8 o el 16%. De acuerdo a la opción que elijamos, se estará haciendo el cálculo del costo unitario con IVA. En la columna Datos para el inventario, volveremos a consultar los datos de la dependencia.
También podemos ingresar el centro de trabajo si se requiere o lo podemos dejar en blanco. Otro campo obligatorio que nos solicita es el número de inventario. En el campo tipo de alta se está identificando como donación. El folio de inventario, recuerden que se genera cuando la solicitud llega al estado activa. En clave partida, el usuario debe de dar un clic sobre la línea resaltada en color rojo, donde se nos mostrará todas las claves partidas pertenecientes a bienes capitalizables. Vamos a elegir una. Y bueno, tenemos más campos que solamente son de lectura en este momento, como el tipo de bien, que es capitalizable, el campo activo, la guía para el registro del código programático y el código programático. Que recuerden que estos campos se registran en el estado registrado. Otra sección que tenemos es la factura o documento que avale el costo original. Aquí podemos elegir la fecha de la factura o documento, número de la factura o documento y archivo de la factura o documento. Listo. Después nos pasamos a la sección de fotografías. Al ser una solicitud de donación de bienes muebles, pues no nos estará solicitando lo que son las placas ni la tarjeta de circulación, pero sí nos solicitará la fotografía completa del bien, la fotografía de la marca, fotografía del modelo, fotografía del número de inventario y fotografía del número de serie. Una vez que terminemos con la sección de fotografías, nos pasamos a condiciones del bien. Como vemos, son los mismos campos que nos mostraba en la anterior solicitud. Y también debemos ingresar las características de la bomba. En la pestaña Ubicación, bueno, aquí en las solicitudes de bienes no se maneja pestaña de datos complementarios, sino la pestaña de ubicación, donde podemos elegir el edificio, el campo zona y el campo nivel. Ahora sí, al terminar de registrar toda la información obligatoria, podemos seleccionar el botón de guardar y cerrar y guardar y nuevo. Vamos a ver la función del botón guardar y nuevo. Esto lo que hará es almacenar estos datos que hemos registrado y nos abrirá una segunda ventana para crear un nuevo registro. Y bueno, aquí estaríamos repitiendo los mismos pasos de ingresar los datos del bien. En caso de que no se requiera registrar otro bien, podemos seleccionar el botón de descartar. Y ahora sí, ya podemos ver nuestro registro. En la pestaña o en la sección datos del donante, volvemos a ingresar los datos del donante. Y recordemos que nos estaba solicitando la identificación oficial del donante, como el comprobante de domicilio, la CUR y la constancia de situación fiscal. En la sección contrato de donación, podemos ingresar si existe contrato de donación, marcamos la casilla, elegimos la fecha de firma de contrato, el número de registro de contrato y el contrato de donación. Ahora sí, al terminar de registrar la información, seleccionamos el botón de guardar y avanzado al estado registrado. En este estado es donde el usuario de dependencia debe de ingresar el código programático y a su vez asegurar, o ingresar los datos del aseguramiento del bien. Porque si el usuario selecciona el botón de enviar autorización sin antes haber ingresado estos datos, el sistema mostrará esta advertencia, la cual dice debe de leer el archivo clasificación de bienes a declarar para aseguramiento y posteriormente activar la casilla he leído la clasificación de bienes. Aquí el usuario selecciona el botón de aceptar.
Seguido, da clic en el botón de editar para que nos habilite la solicitud. Nos bajamos hasta posicionarnos en la tabla de los bienes. Damos clic en un registro. Y bueno, ya se nos ha habilitado la sección del código programático, así como los datos para el aseguramiento, donde debemos de descargar el archivo de clasificación de bienes muebles, leerlo para posteriormente marcar la casilla "He leído la clasificación de bienes" y también ingresar el tipo de bien mueble a declarar para aseguramiento. Si se dan cuenta, en esta sección ya nos muestra más opciones a diferencia de la de vehículos. Y ahora, en la parte del código programático, el usuario también cuenta con la guía para el registro del código. Recuerden, la pueden descargar dando clic en la flechita verde para que puedan tener, como su nombre lo dice, una guía de cómo registrar el código programático. Regresamos al sistema y damos clic sobre la línea resaltada en negro, donde daremos clic en el botón de crear y editar para que nos muestre la vista crear código programático, donde ingresaremos el proyecto y el subprograma. En el caso de que en el subprograma no se muestre nada, bueno, deberíamos de modificar el proyecto. Y ahora sí, ya nos da una opción en el subprograma. Al tener estos datos, podemos dar clic en el botón de guardar. Y ya hemos registrado el código programático como el tipo de bien mueble a declarar en las solicitudes de bienes muebles. Continuamos dando clic en el botón de guardar para que se almacenen esos datos. Seguimos con el botón de guardar, pero de la solicitud. Y ahora sí, finalizamos dando clic en el botón de enviar a autorización. Se nos mostrará un mensaje que dice petición enviada exitosamente. La solicitud de alta de donación ha sido enviada para autorización del secretario administrativo. Una vez que ellos la revisen, estará recibiendo la notificación correspondiente. Y hasta este momento damos clic en el botón de aceptar y vemos que la solicitud ha avanzado al estado en proceso de autorización, donde se volverá a habilitar el botón cancelar solicitud, que es lo que ya vimos en otro proceso. Y bueno, aquí a partir de este estado se vuelve a repetir lo mismo que vimos en la solicitud de donación, donde ingresaría el secretario administrativo, el cual puede firmar esta solicitud para que avance al estado autorizada por el secretario administrativo, donde ingresaría un usuario de la DGPU, el cual se llama validador documental, el cual revisa que los datos de esta solicitud estén correctos para que pueda ingresar el dictamen y la tarjeta de información, que sería en esta sección, la pestaña dictamen. Una vez que el validador la revise y la autorice, avanzaría con el director de bienes muebles, el cual deberá de firmar la solicitud de donación para que avance al estado autorizada del director de bienes muebles, e ingresaría el asignador de trabajo, que es un usuario también de la DGPU, para hacer la planificación. Finalmente, ingresa el usuario verificador en el estado en verificación de campo, donde activará la solicitud de donación. En el estado activada, se va a estar generando el folio de inventario AD para las solicitudes de donación de bienes muebles. Bueno, también hasta aquí hemos terminado el segundo proceso de las donaciones.
Muchas gracias, Jenny. Bueno, pues resumiendo un poquito los procesos que estuvimos viendo, en este momento vimos las compras extranjeras de vehículos, la compra directa de vehículos, las adquisiciones nacionales de vehículos, el alta por donación de vehículos y este último que fue la alta de donaciones de bienes muebles. Recuerden que si tienen dudas, pueden ingresarlas en el chat y con todo gusto las iremos respondiendo. Bueno, pues vamos a ir a un receso, si todos están de acuerdo, de 10 minutos. Y regresaríamos entonces con el siguiente proceso, que es el de transferencia de bienes muebles y de vehículos, y otro más por allí. Entonces, son las 6:46. Entonces, estaremos regresando en 10 minutos, que sería a las 6:56. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Ya pasaron los 10 minutos del descanso, entonces vamos a continuar con la capacitación del día de hoy. Y el siguiente proceso que vamos a revisar son las transferencias. En este caso tenemos también transferencias de bienes muebles y de vehículos. Entonces, Jennifer nos va a estar apoyando también con la explicación. Y ya saben, cualquier duda la pueden comentar en el chat para irla atendiendo. Adelante, Jenny, te confirmamos Gracias. cuando veamos tu pantalla. Sí, gracias. Listo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como se comentó hace un momento, ahorita vamos a iniciar a ver el otro proceso, que son las transferencias. ¿Ok? Bueno, las transferencias podemos tener transferencia de bienes muebles y de vehículos. Vamos a iniciar con las transferencias de bienes muebles. Para ello, el usuario de dependencia se dirige a bienes muebles y selecciona la opción en el apartado de solicitudes, solicitud de transferencia Ya de hablé bienes ahorita con el área. capitalizables. Él me apoya. Voy No a te preocupes. silenciar a Se todos y presenta nos en el apoyas de otra mañana, vez con tu yo- micrófono. Listo, Gracias. Ya, bueno, nos quedamos en que las solicitudes de transferencia se atienden desde bienes muebles, apartado solicitudes, opción solicitud de transferencia de bienes capitalizables. Al dar clic sobre esta opción, nos va a mostrar la vista de solicitud de transferencia. De igual manera, en este estado podemos ver todos los registros agrupados por estado. Aquí, el usuario de dependencia tiene que seleccionar el botón de crear. Al seleccionarlo, se le va a mostrar una solicitud en estado borrador. Como ven, aquí el primer dato que nos solicita son los datos de la dependencia, donde voy a elegir alguna opción y después tengo que seleccionar la subdependencia. También tengo que seleccionar el centro de trabajo y al responsable del área cedente. En este caso, el responsable es Aguilar Pineda Mariela. Si el responsable cuenta con correo electrónico, se estará registrando. De igual manera, tenemos el campo folio de inventario, que recuerden que este folio se genera una vez de que la transferencia llegue a su estado final. En este caso, las transferencias no manejan el estado activo, pero sí el estado autorizado. Entonces, cuando llegue ese estado, se va a estar generando este folio de inventario. Ahora, en la sección datos del solicitante, vamos a elegir a qué dependencia se van a estar yendo los bienes que ingresaremos aquí. En este caso, de la dependencia 529, se van a ir a la dependencia 211, subdependencia 03. También voy a indicar el centro de trabajo, aunque es un campo opcional. Tengo que elegir al responsable del área solicitante. En este caso, el responsable es Aileen. En la tablita de bienes de transferencia, bueno, al usuario se le muestra una tablita donde debe de seleccionar el botón de agregar línea. Al seleccionarla, se nos va a mostrar otra pequeña ventana, la cual se llama añadir bienes en transferencia. Aquí el usuario va a encontrar todos los bienes que ya fueron activados desde alguna alta. Por ejemplo, una alta por compra directa, una alta por compras con proyectos con cuenta específica, algún bien que fue dado de alta por compra extranjera, por una solicitud, por una adquisición nacional o por tienda UNAM. Y aquí las vamos a poder ver todos los bienes. También contamos con la columna de tipo de alta para que el usuario las pueda ir identificando. Como lo vemos aquí, este número de inventario, que es una renovadora, fue dado de alta por tienda UNAM. Tenemos otro que fue dado de alta por compra extranjera.
Y bueno, también si tuviéramos alguno por donación, lo podríamos encontrar en este listado. Recuerden, estos bienes solamente se mostrarán si están disponibles. Eso quiere decir que no estén en otro proceso, como otra transferencia, en un vale de salida, no estén en un comodato y se encuentren activos. Aquí voy a elegir mi bien y se va a registrar en la tablita. También, en caso de que no encuentren algún bien en esta tablita, cuando hagamos el ejercicio, rectifiquen que los datos de la dependencia, los datos de la subdependencia y el centro de trabajo sean correctos, porque a veces nada más ingresamos los datos de la dependencia y de la subdependencia y al dar clic en el botón de agregar línea no se nos muestra nada. O en el caso contrario, no han activado sus bienes. Bueno, en este caso voy a dar clic sobre el número de inventario que acabo de registrar y me voy a la pestaña que se llama dependencia cedente. Aquí el usuario dependencia o el usuario de la dependencia 529 debe de ingresar los datos del bien de cómo se están entregando, la fecha que se entregará, el estado del bien y las fotografías de cómo se está entregando el bien. También en esta opción el usuario puede apoyarse del botón de guardar para que nos resalte en color rojo los campos obligatorios. Vamos con la fotografía del número de inventario y continuamos con el campo observaciones. Este campo está abierto para que el usuario pueda ingresar alguna información extra por si se requiere. Al terminar de registrar los datos, el usuario deberá de seleccionar el botón de guardar para que se almacenen los datos. Seguido de esto, el usuario dará clic en el botón de guardar. Al seleccionarlo, la solicitud avanzará al estado registrado, donde al usuario de dependencia se le habilitarán dos botones, el botón solicitar aceptación o cancelar. Si damos clic en el botón de cancelar, la solicitud avanzará al estado cancelada y el bien que hemos ingresado en esta tablita será liberado para usarse en otro proceso, ya sea en otra transferencia o en algún otro proceso que veremos más adelante, como el vale de salida. Aquí vamos a dar clic en el botón solicitar aceptación para que avance al estado en proceso de aceptación. En este momento se le ha notificado al secretario administrativo que tiene una solicitud de transferencia pendiente de atender. Voy a cambiar de usuario para ver la función del secretario administrativo. Una vez que haya ingresado el secretario administrativo, da clic en bienes muebles y selecciona solicitud de transferencia de bienes capitalizables. Al ingresar, va a seleccionar una solicitud que se encuentre en el estado en proceso de aceptación. En caso de que no cuente con alguna solicitud y no pueda utilizar el filtro de búsqueda, para ubicar la última solicitud puede quitar el filtro del estado. Al hacer esto, se quitarán toda la agrupación por estado y el usuario podrá consultar la última solicitud que se encuentra al final del listado. En este caso, esta es nuestra última solicitud. Aquí, el secretario cedente deberá de ingresar su firma o, en caso contrario, puede solicitar la cancelación. Al solicitar la cancelación, bueno, avanzaría el estado en proceso de cancelación, donde quedaría en espera de ser aceptada.
dicha solicitud de transferencia. El usuario selecciona el botón de firmar y se le volverá a abrir una ventanita similar donde ingresará la contraseña de su firma. Vamos a dar clic en el botón de firmar y esperamos a que el sistema haga las validaciones correspondientes. Y ahora sí, ya ha firmado el secretario administrativo cedente de la dependencia 529. La solicitud ha avanzado al estado en proceso de aceptación, donde ingresará el secretario administrativo, pero ahora de la dependencia 211. Y hasta aquí es la función que hace el secretario. Después de que ingrese el secretario en destino, que es de la dependencia 211, ingresará al estado en aceptada destino. En aceptada destino, el segundo secretario deberá de firmar la solicitud como se ve en este estado, para después avanzar con el usuario validador, el cual debe de revisar la solicitud. Al ser revisada, avanzará al estado revisada por el director de bienes muebles, donde ingresará el director de bienes muebles, el cual ingresará su firma de manera digital. Una vez que haya firmado el director de bienes muebles, la solicitud avanzará al siguiente estado, que es el estado autorizada por el director de bienes muebles, donde ingresará el secretario cedente de la dependencia 529-01 a firmar la solicitud. Aquí va a dar clic en el botón de firmar. Y estará ingresando su segunda firma. Me cerró sesión. Un momento, es que me cerró sesión. Un minuto, vuelvo a iniciar sesión con el secretario. Y bueno, aquí el secretario iba a ingresar su firma. Se había quedado en el estado autorizada director de bienes muebles y quien ingresaba a firmar era el secretario cedente de la dependencia 529, donde ingresaba su firma. Y daba clic en el botón de firmar. Al dar clic en el botón de firmar, la solicitud avanzaría al siguiente estado. Disculpen, me volvió a cerrar sesión. Y avanzaría al estado autorizada cedente. A partir de este estado, quien ingresaría sería el secretario destino, pero de la dependencia 211, subdependencia 01, para que ingrese su firma. Una vez que haya firmado el secretario de la dependencia 211,
la solicitud avanzaría al siguiente estado, que sería el estado autorizada destino. En el estado autorizada destino ya podemos ver la firma del secretario administrativo de la dependencia 529, según el ejemplo que estamos viendo, la firma del secretario administrativo de la dependencia destino, o sea, la dependencia 211. Después ingresó el director de bienes muebles, el cual ingresó su firma, para posteriormente volver a ingresar el secretario administrativo de la dependencia cedente, o sea, la dependencia 529, y después ingresó el secretario administrativo, pero de la dependencia 211. El siguiente usuario que volvería a ingresar sería el usuario dependencia. Este usuario dependencia será de la 211. El cual deberá de completar la solicitud para que el bien ya sea o ya pertenezca a la dependencia 211. Vuelve a ingresar a bienes muebles, apartado solicitudes, opción solicitud de transferencia de bienes capitalizables. Aquí el usuario va a poder buscar la solicitud, ingresa en el buscador y da clic en la opción solicitud de transferencia. Como vemos, ya se encuentra en el estado autorizada destino. El usuario selecciona el botón de editar o el botón de aceptar. Si selecciona el botón de aceptar, el sistema le va a mostrar una advertencia, el cual indica falta completar información del bien con el número de inventario y bueno, nos ingresa el número de inventario al cual le debemos de completar la información. Damos clic en el botón de aceptar y seguido en el botón de editar. Vamos a ubicar la tablita de los bienes en transferencia, donde elegiremos el número de inventario que termina en 91. Este usuario de dependencia se debe de dirigir a la pestaña Dependencia Destino. Aquí deberá de ingresar los datos, la fecha que está recibiendo el bien. Bueno, supongamos que este bien lo va a recibir esta fecha. No, perdón, elegí una incorrecta. Lo va a elegir el viernes. El estado físico del bien y las observaciones. Para el usuario de dependencia destino, el campo observaciones será un dato obligatorio. Como se ve en este momento, debe de ingresar cómo recibió este bien. Y también deberá de ingresar las fotografías completas, así como la fotografía de la marca, la fotografía del modelo, la fotografía del número de serie. Al terminar de registrar estos datos, podrá seleccionar el botón de guardar. Y ahora sí, ha terminado de completar los datos de la transferencia. Seguido, da clic en el botón de guardar y la solicitud de transferencia ha avanzado al estado autorizada destino, donde podrá seleccionar el botón de aceptar. Y ahora sí, el número de inventario ya pertenece a la dependencia 211, subdependencia 03. Y con esto terminaríamos el siguiente proceso, que fue solicitud de transferencia. En resumen, lo que vimos es cómo ingresar desde bienes muebles, opción solicitud de transferencia de bienes capitalizables, donde el usuario de dependencia selecciona el botón de crear, registró los datos de su dependencia y los datos de la dependencia que está solicitando el bien. También ingresó los bienes que se van a transferir para posteriormente dar clic en el botón de guardar
y enviarla a revisión con el secretario administrativo de la dependencia 529. Vimos cómo el secretario administrativo de la 529 ingresó su firma para posteriormente avanzar con el secretario, pero de la dependencia 211. Y así fue como vimos cómo los secretarios y el director ingresaban su firma, hasta llegar al estado autorizada destino, donde ingresaba el usuario de dependencia de la dependencia 211 a registrar la información de cómo recibió el bien. Una vez ingresado, la solicitud de transferencia avanzó al estado aceptado. Y bueno, con esto ya vimos la primera transferencia. Y para la transferencia de vehículos, el usuario de dependencia debe de ir a Vehículos, sección Solicitudes, opción Solicitud de transferencia vehicular. Aquí, en la vista Solicitud de transferencia vehicular, es muy parecido el registro de la información. El usuario de dependencia debe dar clic en el botón de Crear. Y la solicitud de transferencia se abrirá en estado borrador, donde el usuario de dependencia volverá a registrar los datos de su dependencia, al igual que el centro de trabajo. En los datos del solicitante, el usuario va a agregar de nuevo los datos a donde se ubicará el vehículo, al igual que ingresará al responsable del área solicitante, junto con el centro de trabajo. Al dar clic en el botón de agregar línea, le aparecerán todos los vehículos que se encuentren activados y disponibles para ser transferidos. Al ingresar uno, deberá dar clic en la solicitud y bueno, deberá de ingresar los datos de este vehículo. Una vez que ingrese los datos del vehículo, el usuario deberá dar clic en el botón de guardar para que la solicitud avance al estado registrado. En el estado registrado, el usuario de dependencia da clic en el botón de solicitar aceptación para que avance al siguiente estado con el secretario administrativo. Y como vimos, el llenado de la información, tanto para la solicitud de transferencia de bienes muebles como para la de vehículos, es muy similar y el proceso sería el mismo. Con esto hemos concluido las transferencias de bienes muebles y las transferencias de vehículos. En este momento avanzaremos al siguiente estado, al siguiente proceso, que son las solicitudes de dación. También recuerden que si tienen alguna duda, las pueden dejar en el chat y se les estará apoyando para solventarlas. El usuario de dependencia debe de dirigirse a bienes muebles, opción solicitud dación en pago. Repito, bienes muebles, apartado solicitudes, opción solicitud dación en pago. Aquí el usuario podrá ver todos los registros agrupados por estado y el usuario deberá de crear la solicitud dando clic en el botón de crear. Al dar clic en el botón de crear, se abrirá una solicitud en estado borrador. Aquí el usuario de dependencia puede ver que ya se le ha precargado en los datos de la dependencia, pero puede modificarla si así lo requiere y también los datos de la subdependencia. El campo centro de trabajo es un dato opcional, se puede quedar en blanco o agregar. El campo dictamen técnico, avalúo de los bienes muebles y cotización del proveedor son datos obligatorios. Daré clic en el botón de guardar
y vemos que se han resaltado en color rojo. ¿Okay? Y bueno, aquí el usuario deberá de ingresar estos datos o documentos que nos está solicitando. Vamos a empezar con el dictamen técnico. Para ello, da clic en el botón de subir archivo. Y deberá de ingresar el archivo de dictamen técnico. Lo mismo hace con la cotización del proveedor y con el avalúo. Disculpen, primero va el avalúo del bien y después la cotización del proveedor. En el campo justificación de la dación es un campo abierto donde el usuario puede poner una descripción detallada de por qué se está dando el bien en dación. Por ejemplo, pudiera poner el equipo presenta fallas en el display, este componente se queda pasmado y bueno, así podrá detallar su justificación. Un poco más abajo tenemos el campo monto proveedor a tomar en cuenta. Este cálculo se va a realizar cuando se ingresen los bienes en esta tablita. También podrá consultar el total de bienes, que se hará el cálculo cuando la solicitud avanza al estado registrada. En la columna derecha, datos del solicitante, se podrá consultar el usuario que registra, la fecha de registro, cuando ésta avanza al estado registrada. El usuario de dependencia podrá leer la leyenda. La dación en pago se realizará de forma manual y será responsabilidad de la dependencia solicitante la veracidad y contenido de la información que registre en el sistema. Una vez tengamos en cuenta estos datos, podemos continuar con el registro. En la pestaña de GPU, el usuario dará clic en el botón de agregar línea que se ubica en la tabla de bienes en dación en pago. Aquí se nos mostrará una pequeña ventana, la cual se llama añadir bienes de dación en pago, donde el usuario podrá seleccionar todos los bienes que dará en esta dación. Por ejemplo, yo daré este bien, y buscaré otro bien para registrarlos. Cuando ustedes deseen buscar dos números de inventario, primero ingresan uno y seguido en el espacio que queda, ingresan el siguiente. Vuelven a elegir la opción de número de inventario y como ve, el sistema hace la búsqueda de ambos. Para ingresar estos números a la tablita, deberá de marcar las casillas o puede hacerlo directamente marcando la casilla que se encuentra en el encabezado de la tabla. Y ambos se marcan de manera automática. Al tener ubicados los números inventarios, se habilitará el botón de seleccionar, donde daremos clic. Es aquí donde el usuario deberá de continuar con el llenado de la información de estos bienes. Para ello, dará clic en el primer registro. Y bueno, vemos que aquí podemos consultar los datos de este bien. Se dará en dación una bomba de vacío que tiene los siguientes importes. Fue dado de alta por una compra. Y bueno, aquí vemos sus datos. Pero el usuario de dependencia se debe de dirigir a la sección Datos por dación. ¿Ok? Es la última pestaña. Dará un clic. Y aquí el usuario debe de ingresar el monto proveedor a tomar en cuenta. Es importante que se ingrese, ya que más adelante, si no se ingresa, el sistema no nos dejará avanzar de estado. Ok, y bueno, voy a ingresar el monto a tomar en cuenta de este bien.
y se dará de baja por 5,000 pesos. ¿Y qué otro dato obligatorio nos estará solicitando aquí? Bueno, en la sección estado físico del bien, el usuario deberá de indicar si funciona. Si funciona, bueno, se marca la casilla. En caso de que no funcione, se mantiene desmarcada. Observaciones, si es que se tiene alguna, el campo es de texto abierto para que pueda agregar las observaciones que requiere el usuario. También deberá de indicar si es un equipo de cómputo o si no lo es, se queda en blanco. Lo que sí nos estará solicitando de manera obligatoria es la evidencia fotográfica. Vamos a ingresarla. Y listo. Al terminar de registrar estos datos, el usuario podrá leer los datos solicitados en la factura, que en este momento son solo de lectura. También en la sección Datos de baja por dación, podemos consultar el folio de movimiento. Ya cuando la solicitud llega al estado baja por dación, se podrá consultar su fecha de baja y el estado. Al terminar, damos clic en el botón de guardar y vemos que ya se ha agregado el primer monto proveedor, y como vemos de manera automática se ha hecho un cálculo. Si en este momento el usuario de dependencia da clic en el botón de guardar y ahora en el botón de enviar a revisión, el sistema nos mostrará una advertencia, el cual dice: debe ingresar monto proveedor a tomar en cuenta sin IVA del bien mueble con números de inventario. Nos ingresa el número de inventario ubicado en el detalle del bien, pestaña Datos por dación. Damos clic en el botón de aceptar y volvemos a seleccionar el botón de editar. Se nos volverá a habilitar la solicitud, pero en específico nos tendremos que dirigir a la pestaña de bienes en dación de pago para que ingresemos los datos faltantes. Estos se ingresan en la pestaña Datos por dación, donde ingresaremos el monto otra vez del proveedor. Este bien se estará dando de baja por una cantidad de 55,000 pesos. Y bueno, el estado físico del bien, si funciona o no. El bien es un equipo de cómputo, no lo es. Y la evidencia fotográfica. Al terminar de registrar esta información, volverá a dar clic en el botón de guardar. Vemos que el sistema hace un nuevo cálculo del monto proveedor a tomar en cuenta. También se ha agregado el total de bienes. Ya hizo el conteo y se dio cuenta de que tiene 2 ingresados en la solicitud. Para terminar, vuelve a dar clic en el botón de guardar y en el botón de enviar a revisión. En resumen, lo que hemos visto hasta ahorita es que el usuario de dependencia ingresó a bienes muebles. En la sección de solicitudes, buscó la opción solicitud dación en pago, donde creó una solicitud de dación e ingresó los datos de la dependencia, así como el dictamen técnico, el avalúo de los bienes, la cotización del proveedor y la justificación de la dación. También ingresó los bienes que se iban a dar en la dación, ingresando la pestaña de GPU en la tablita de bienes en dación de pago, donde seleccionó los bienes a los cuales les agregó el monto proveedor y también agregó las características de este bien. Una vez que dio clic en el botón de guardar, el sistema hace un cálculo del total de bienes y también se hace un cálculo del proveedor a tomar en cuenta. En caso de que el usuario no haya registrado los datos del monto proveedor, el sistema nos mostrará una advertencia
para que el usuario agregue estos datos de manera obligatoria. Si todo lo ingresó correctamente, la solicitud avanzará al estado en proceso de revisión por jefe de bienes y suministros. En este estado, al usuario de dependencia también se le habilita el botón de cancelar. Solicitud. Si requiere cancelar la solicitud, puede seleccionar el botón. Pero para continuar con ella, la solicitud quedará en espera hasta que ingrese el jefe de bienes y suministros, como lo vamos a ver en este momento. Ya que haya ingresado el jefe de bienes y suministros, al sistema se dirige a bienes muebles, apartado solicitudes, opción solicitud de acción en pago. Aquí el usuario se va a dirigir al estado en proceso de revisión por jefe de bienes y suministros, donde va a tener la opción de revisar o enviar a corrección. Antes de ello, el usuario deberá de revisar que toda la información sea correcta, que el dictamen técnico sea el correcto, el avalúo, la cotización del proveedor y la justificación de la dación, al igual que los montos del proveedor sean correctos y la información del bien sea correcta. Si todo está bien, el usuario podrá seleccionar el botón de revisar. Al seleccionarlo, la solicitud avanzará al estado en proceso de autorización por secretario administrativo, donde quedará en espera de ser atendida por el secretario administrativo. Volvemos a cambiar de usuario para ingresar con un secretario. El secretario vuelve a ingresar a bienes muebles. En el apartado de solicitudes, elige solicitud de acción en pago. Y ahora él deberá de seleccionar las solicitudes que se encuentren en el estado en proceso de autorización de secretario administrativo. Aquí el usuario tiene tres opciones: firmar la solicitud de dación, enviar a corrección o rechazar. Para rechazar una solicitud de dación, bueno, el usuario deberá dar clic en el botón de rechazar, donde ingresará las observaciones de por qué está rechazando esta solicitud de dación y seguido ingresar su firma electrónica. Ahorita vamos a ver ese caso mientras vamos a indicar esta solicitud como correcta. Para ello, el usuario debe de firmarla yéndose un poquito más abajo hasta ubicar la CURP. Aquí el usuario dará clic en el botón de firmar para que ingrese su contraseña. El usuario selecciona el botón de firmar y esperamos a que la solicitud avance al siguiente estado. Y la solicitud ha avanzado al estado en proceso de autorización por secretario administrativo. No, disculpen, aquí simplemente se ha cargado la firma. El usuario deberá de seleccionar el botón de enviar para que avance al siguiente estado, que es el estado en proceso de revisión por operador de DGPU. Aquí se mantendrá la solicitud y quedará en espera
de que el secretario de la DGPU ingrese a la solicitud. Recuerden que al final de cada solicitud o de cada orden de compra se encuentra una sección llamada actividades planificadas, donde el usuario podrá consultar los correos que se le están enviando a los usuarios, como es este caso, que se le ha enviado al operador de DGPU, que tiene la solicitud de dación en pago con el número de la solicitud de bienes muebles pendientes de ingresar la tarjeta informativa. Esto es lo que estaría realizando el secretario administrativo. Para el caso de los rechazos, el usuario deberá de seleccionar una solicitud. Si la solicitud no debe seguir, puede seleccionar el botón de rechazar. Aquí se le habilitará la ventana rechazo de solicitud de dación, donde agregará las observaciones. Y dará clic en el botón de firmar, donde ingresará la firma. Dará clic en el botón de firmar y esperamos a que la solicitud avance al estado rechazada. En el estado rechazada, se le notificará al usuario de dependencia que la solicitud no pudo continuar y los bienes que se ingresaron en ella serán liberados para usarse en otro proceso o en otra solicitud de dación en pago. Después de que el secretario administrativo haya firmado o autorizado la solicitud de dación, el siguiente estado es en proceso de revisión por operador de DGPU. Aquí el usuario de la DGPU ingresará al sistema y agregará la tarjeta informativa. Una vez que la ingrese, la solicitud avanzará al siguiente estado, que es el estado en proceso. Será el estado datos de la factura. Perdón, en proceso de autorización por el director de bienes muebles, donde el director ingresará la firma de la solicitud, como lo vamos a ver en este momento. Bueno, nada más veremos cuando el usuario ingresa la solicitud. Aquí el director de bienes muebles ingresaría al sistema y agregaría su firma electrónica. Vamos a esperar a que se refleje la firma. Para posteriormente avanzar al estado datos de la factura. Aquí ya podemos ver la firma del secretario administrativo como la firma del director de bienes muebles. De igual manera podemos consultar la tarjeta informativa que ingresó el operador de la DGPU. Aquí no tendremos que volver a cambiar de usuario para que ingrese el usuario de dependencia. Aquí el usuario de dependencia ingresa bienes muebles, opción solicitud dación en pago. Al ingresar, vuelve a buscar la solicitud que se encuentre en el estado en proceso de generar en datos de factura, de dación. En este estado, el usuario de dependencia deberá de seleccionar el botón de editar
y se debe de dirigir a la pestaña de DGPU para ingresar los datos complementarios de la tabla de bienes en dación en pago, al igual que los datos del cliente, junto con la pestaña de datos de la factura. En caso de que el usuario no haga estos pasos y solamente dé clic en el botón de enviar, el sistema le estará resaltando en color rojo todos los campos que debe de ingresar. Vuelvo a seleccionar el botón de editar. Ingreso primero a la pestaña de GPU, donde daré clic en el primer bien que se encuentre en la tabla. Aquí bajaré hasta posicionarme en las pestañas, donde daré clic en datos por dación. En esta sección, el usuario solamente se le habilitará el apartado de datos solicitados en la factura, donde deberá de elegir la clave del SAT, al igual que la cuenta de ingresos extraordinarios, junto con la clave de unidad. Una vez que se hayan ingresado estos datos, dará clic en el botón de guardar. Y este paso se repetirá para todos los bienes que estén dentro de esta tabla. Y bueno, volvemos a repetir los mismos pasos. Y los datos de la cuenta de ingresos extraordinarios, así como los datos de la clave de unidad. Damos clic en el botón de guardar y ahora nos pasaríamos a la pestaña Datos del cliente. Aquí el usuario de dependencia podrá leer los siguientes datos. La información debe de ingresarse como aparece en la constancia de situación fiscal del cliente, ¿ok? Esto es importante porque después de esto se estaría generando una factura y con los datos que se ingresen aquí son con los que se va a realizar dicha factura. En este caso, yo ya elegí al cliente al cual se le va a estar facturando, donde también debo de ingresar la identificación oficial, el comprobante de domicilio, la CUR y la constancia de situación fiscal. El correo electrónico, bueno, por default aparecerá el cual debe de estar relacionado al cliente, ya que a este correo se le estaría enviando una copia de la factura y del XML que se estaría realizando por esta dación. En la procedencia del cliente, al dar clic tenemos la opción cliente extranjero, alumno, empresa, exalumno, otros o persona de dependencia. Aquí se elegirá el tipo de procedencia del cliente. Por último está la pestaña Datos de la factura. En ella solamente se nos habilitará el campo uso de CFDI y el régimen fiscal. Por default nos aparecen estos, pero el usuario puede modificarlos, si así se requiere. Una vez que haya terminado de registrar esta información, selecciona el botón de guardar. Al seleccionar el botón de guardar, podrá dar clic en el botón de enviar. En este punto, todavía al usuario de dependencia se le habilita la opción de solicitar cancelación. Si el usuario requiere cancelarla, lo puede hacer. O se puede quedar en blanco. Bueno, continuar con el flujo. Daremos clic en el botón de enviar, donde la solicitud quedará en espera de ser atendida por un usuario de la DGPU y quedará en el estado en proceso de generación de factura. Bueno, aquí esperamos a que el usuario de la DGPU revise esta y si todo es correcto, podrá avanzar al siguiente estado, que es el estado baja por dación. Aquí se le notificará al usuario de dependencia que tiene una solicitud que ha sido dada de baja por dación.
Vamos a ingresar a ella y aquí podemos ver los datos. Voy a bajar un poquito más. Teníamos 2 bienes con el monto proveedor a tomar en cuenta. Tenemos los 2 bienes que se dieron de baja. Puedo dar clic en el primero o simplemente puedo consultar la información desde la tablita. Voy a posicionarme hasta la columna folio de movimiento y esta puede que venga en el examen, donde puede que pregunten cuál es el folio de movimiento para las solicitudes de dación en pago. Y ese folio de movimiento es el BP. El usuario también lo puede consultar desde la vista del bien y aquí se le ha generado el folio de movimiento BP, la referencia de la solicitud de baja y también lo puede consultar en la pestaña Datos de dación, donde puede ver el folio de movimiento BP, la fecha de baja, al igual que el estado de baja por dación. Cerramos esta ventanita dando clic en el botón de cerrar y en la pestaña Datos del cliente, bueno, aquí simplemente podemos seguir consultando estos datos. En la siguiente pestañita que tenemos es la de datos de la factura, donde el usuario ya podrá consultar la factura en un formato PDF y en un formato XML de dicha compra que se ha realizado. Como lo estamos viendo en este momento, podemos consultar los datos de la dependencia, la fecha que se realizó dicha factura, al igual que el nombre del cliente. Habíamos agregado a María Olivia Martínez Sagaz con un RFC y bueno, también los bienes que se registraron en dicha donación. Bueno, ahora pasamos a la siguiente parte, que es imprimir la baja por dación. Para ello, el usuario selecciona el botón de imprimir y elige la opción solicitud de dación en pago. Vamos a dar clic y nos mostrará una vista previa de esta solicitud, donde el usuario de dependencia deberá de imprimir el reporte de baja de dación en pagos de bienes. En este archivito, el usuario va a consultar los datos de la dependencia, así como los importes y las firmas del secretario administrativo como la del director. Una vez que los bienes ya hayan sido dados de baja, el usuario podrá consultar los bienes y quedará en espera de que se dé de alta el bien por el cual se dieron estos bienes dados de baja. Para ello me tengo que cambiar de usuario para ingresar y ahora ver la segunda parte de la dación, que es la alta del bien. Un momento, cambio de usuario. Y en esta segunda parte de la solicitud de dación, el usuario de dependencia se dirige a bienes muebles y va a dar clic sobre listado de bienes muebles por compra. Ok, aquí va a ingresar y buscará las solicitudes o los bienes que se dieron de alta para esta dación. Vamos a buscar la orden de compra.
está. Y bueno, vamos a ingresar, la cual debe de estar en el estado facturado. Al ingresar al bien, vamos a ver que el formulario es muy parecido a lo que ya vimos en las compras directas, pero las altas por donación se identifican por los siguientes campos. A estas se les habilitará una sección llamada Datos de dación en pago, donde se marcará la casilla del bien por dación y también se mostrará la solicitud en dación, a la cual está asociada esta orden de compra. Desde aquí, el usuario de dependencia puede consultar estos datos, dando clic sobre la solicitud y nos va a mandar a ella, donde podremos consultar los datos de la dependencia, como lo vimos en la primera parte de la solicitud de dación, al igual que los bienes que fueron dados de baja. Y bueno, después de esto, el usuario vuelve a hacer el mismo flujo que una compra directa, ingresando los datos obligatorios, como las fotografías, los datos de la ubicación y también los datos para el aseguramiento. Una vez que todo esté correcto, seleccione el botón de guardar y a partir de aquí el flujo es muy parecido a lo que ya vimos en las compras. Y hasta aquí hemos terminado la parte de la solicitud de dación. Vimos las dos partes, cómo crear la solicitud, dar de baja los bienes que van a ser dados en dación. También vimos cómo el usuario dependencia ingresaba los datos para generar la factura, que fue en la sección datos del cliente, así como los datos de la cuenta de ingresos extraordinarios, el código del SAT, y también los montos del proveedor. También se ingresaron el uso del CFDI y el régimen fiscal. Una vez que el operador de la DGPU autorizó estos datos, la solicitud pasó al estado baja por dación, donde el usuario de dependencia imprimió la solicitud de dación en pago. Una vez de que ya estos bienes fueron entregados en la dación, se espera una alta, la alta de los bienes que se recibieron por la dación. Aquí el usuario, bueno, busca la orden con la compra, donde se le habilitará la sección de datos en dación. Con estos datos, el usuario podrá identificar que estos bienes fueron recibidos por la dación. Y el flujo es muy parecido al de la compra después del estado facturado. Vamos a continuar con procesos. Ya saben que nos vemos a las 5 en punto. Esta misma liga. Entonces, muchas gracias por el día de hoy y que tengan buena noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. a todos. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.